Bueno, buenas tardes a todos. Hasta ahora habéis visto alguna conversación, ¿no? Alguna entrevista, y ahora queremos traeros una experiencia un poquito diferente, ¿no? Como habéis dado cuenta, uno de los temas centrales del evento, ¿no? Y quizá del futuro profesional de todos nosotros, ¿no? Es la inteligencia artificial. Se ha hablado mucho ya en este evento de inteligencia artificial, pero hay una palabra que no ha salido tanto, que es innovación. Por eso queremos traeros esta presentación con Sara García y Javier Corcuera, que son directora de People and Culture de Philip Morris Spain y director de IT, de tecnología de la empresa, para que os cuenten cómo ellos están intentando aunar estas dos palabras y cómo esto va a ser un elemento que va a ser transformacional tanto en vuestra carrera como en la de todos nosotros. Así que, por favor, subid al escenario. Muchas gracias. Y os pido... Os iba a pedir un aplauso, pero también que estén muy atentos porque vosotros también jugáis una parte clave, ¿no?, en toda esta dinámica. Sí, muchísimas gracias, José Manuel. Bueno, pues buenos días, Future Makers. Somos Sara y Javier y venimos de Philip Morris. Estamos encantados de poder estar aquí hoy con vosotros. Y la idea que tenemos hoy es compartir con vosotros cómo vemos que la inteligencia artificial va a impactar en vuestra generación y contaros un poco cómo lo estamos enfocando desde el punto de vista de la empresa. ¿Vale? Así que... Pues una cosa importante, perdón, si es por aquí. Gracias, Cris. Tenemos aquí a Cristina, que nos está ayudando aquí desde su lado. Pero bueno, quería comentaros que queremos hacer la sesión un poquito dinámica. Entonces, os vamos a pedir que saquéis vuestros teléfonos móviles y cojáis este QR, porque queremos saber vuestra opinión en algunas de las cuestiones que os vamos a plantear. Así que esperamos también poder dejar un poquito de tiempo al final para preguntas en vivo, pero esto será parte un poco de la conversación también. ¿Estáis preparados? ¿Sí? Bueno, empezamos. Pues os lanzo la primera pregunta. En el futuro más cercano, en un universo de 2 a 3 años, ¿os imagináis liderando un equipo híbrido entre humanos y máquinas? ¿Qué pensáis? Muy bien. Bueno, parece que hay consenso general, ¿no? Muchos no lo veis, algunos sí, pero mucho más adelante, pero no pensamos que esto sea una realidad inmediata, ¿verdad? Pues, Cristina. Pues ese vídeo que nos enseñó Cristina es la planta de BMW de Spartanburg, en Carolina del Sur. Tienen un proyecto que se llama el Proyecto Robot. Han creado unos cuantos robots autónomos, los han dejado en la fábrica sin ningún tipo de programación. Han empezado a seguir a sus compañeros humanos, han aprendido sus tareas y ahora ya se les puede decir dónde se tienen que poner, ¿no? Tú ponte en esta línea y ponte a asemblar piezas. Esto lleva 11 meses ya en funcionamiento. Creo que han construido ya más de 30.000 coches, han participado en la construcción. Entonces, esto es para deciros que la IA no es el futuro, es el presente. Cuando os he preguntado sobre la fuerza de trabajo híbrida, ya está pasando. No pasa dentro de 2 o 3 años, pasa hoy. ¿Pensáis que la IA os va a sustituir como personas después de ver el vídeo? Sí. No. Vamos a ver. A ver, tenéis la pregunta. Vale, aquí parece que hay un poquito más de consenso, ¿no? Pensamos que solamente en algunas tareas un poco más repetitivas
Yo, mi opinión, y ya os lo daré un poquito más adelante con ejemplos, es que la IA no va a sustituir a nadie, lo que va a hacer es potenciarnos a todos. ¿No? Bueno, nos gustaría también entender qué sensación os ha generado este vídeo, que nos digáis un poco en una opinión abierta qué sensaciones os está provocando esto, cómo estáis viendo la inteligencia artificial. Contadnos un poco. Incertidumbre, ansiedad, desconfianza, parece que son palabras que están marcando mucho, pero también hay sorpresa, impresión, creatividad, pesimismo, rabia, sobre todo incertidumbre, bien, y desconfianza, parece que son miedo también. Bueno, yo creo que es normal, es una sensación normal y del ser humano, ¿no? Antes de un cambio que se ve bastante grande y bastante importante, tener sensaciones así. Pero, por otro lado, algunos de vosotros también estáis viendo ese punto un poco más de ilusión, de creatividad y de otras cosas que pueda traer. Y la verdad es que nosotros, desde el punto de vista de la empresa, lo estamos viendo de una manera muy positiva porque creemos que la inteligencia artificial a vuestra generación os va a ofrecer oportunidades que ninguna de las generaciones anteriores hemos tenido. Os va a dar la oportunidad de crecer profesionalmente más rápido. La inteligencia artificial es probable que sí, vayan a eliminar tareas repetitivas, vayan a hacer muchas cosas que podamos automatizar de otra manera, pero esto lo que va a suponer es que todo eso que se automatiza se deje de hacer y tengamos que enfocarnos en hacer otras cosas que añaden otro valor. Por lo tanto, vosotros, cuando os incorporéis en el mercado laboral, quizás no empezaréis en aquellos roles donde muchos de nosotros empezamos hace unos años y tenías esa pirámide donde tú entrabas y te tocaba hacer básicamente lo que nadie quería, ¿no? Pues ahora eso está cambiando un poco y probablemente vosotros os incorporéis haciendo tareas mucho más creativas, mucho más estratégicas, mucho más dinámicas, para las que quizás tendréis que tener algunas habilidades de las que hablaremos un poquito más adelante. También el hecho de tener experiencia en un campo determinado puede que no tenga necesariamente que ser una barrera. De hecho, lo más probable es que valoremos lo que sois capaces de hacer, no lo que ya sabéis hacer. Y eso es un punto muy importante porque la inteligencia artificial, como bien decía Javi, os aumenta, os da más posibilidades. Otro punto importante también, y yo creo que muchos de vosotros hoy tenéis interés en digamos, tener una carrera más emprendedora. Emprender va a ser más fácil que nunca. Tenéis herramientas que os van a permitir ir más rápido, necesitar menos inversión, menos equipos en el inicio para poder poner vuestras ideas y utilizar toda esta tecnología a vuestra disposición. Por otro lado, están naciendo nuevos puestos de trabajo. Hay cosas como, no sé, diseñador de experiencias con inteligencia artificial o, por ejemplo, expertos en ética digital y muchos trabajos que hoy en día no nos podemos imaginar y no sabemos que existen y que vosotros tenéis la oportunidad de definir. Y, por último, también una de las cosas más importantes que vemos es que tenéis la oportunidad de definir qué queréis hacer y cómo lo queréis hacer, con unas herramientas, como decía antes, que no tenemos a disposición o no hemos tenido anteriormente. ¿Tú qué opinas, Javi? Pues un poco en la línea de lo que has dicho, ¿no? Para mí la IA nos potencia y os voy a contar un ejemplo personal de cómo fue mi primer encuentro con la IA. ¿Vale? Yo en el año 2022 vivía en Londres, trabajaba ahí en un proyecto y en el proyecto teníamos un diseñador gráfico. El tío, buenísimo, el tío pintaba, tatuaba, o sea, y yo a esta gente la admiro mucho porque yo personalmente yo soy manco cuando se trata de dibujar. Yo tengo mi idea en la cabeza, pero yo no soy capaz de plasmarla en un papel, ¿no? La conexión entre el cerebro y la mano ahí no funciona. Y este hombre en 2022 me enseñó unas herramientas que tenían ellos, que fue la primera generación de imágenes a través de texto. Hoy esto está súper extendido, hoy cualquier IA os lo hace, pero en aquel momento para mí eso era ciencia ficción. Entonces el hombre se me sienta al lado y me dice, mira, aquí le pones a la IA lo que tú quieres y te presenta la imagen. Y yo me quedé alucinado. Yo empecé a dedicarle horas a eso porque para mí era algo que nunca había podido hacer. Yo no sé dibujar y ahora le podía contar a la IA poquito a poco, genérame esta imagen, cambia el fondo, trae esto más hacia adelante, desenfoca esto, ¿no? Y la primera vez que pude por fin poner mi idea en papel. Obviamente yo no iba a sustituir nunca al diseñador gráfico, ¿vale? Pero sí le podía dar una idea muy aproximada de lo que yo quería para que él la potenciara.
Entonces, en este aspecto, para mí la IA lo que significa es que ya no estáis limitados por vuestra capacidad técnica, por lo que podéis hacer. Toda esa parte ya la hace la IA por vosotros. Ahora el límite realmente es la creatividad que tengáis y cómo podéis describir lo que queréis hacer. Y esto en el mundo corporativo lo vemos todos los días. Yo estoy en el departamento de sistemas. Hay muchas veces que nuestros compañeros de comercial nos llegan con una idea y hasta ahora, antes, obviamente, cuando alguien llega con una idea, nunca la pones en práctica, ¿no? Primero hay que hacer un prototipo, hay que hacer un piloto, a ver si funciona. Y esto hasta ahora requería mucho esfuerzo de mi equipo, porque hay que saber programar para eso. Ahora ya no. O sea, hasta ayer había que saber programar, pero hoy alguien que sepa cómo manejar una IA y cómo hacer el prompt, con un poquito de dirección de mi equipo, ya pueden crear un prototipo ellos mismos. Esto nos ayuda muchísimo no a saber qué es lo que funciona, sobre todo a saber qué es lo que no funciona. Creas tu prototipo, pruebas, ves que esto no es y lo tiras. ¿Vale? Y cuando algo funciona, entonces ya sí, pasa al equipo de desarrollo y hacemos un proyecto de principio a fin. Pero imaginaros la velocidad que tiene esto, o sea, de pasar para construir un prototipo de 2-3 semanas a 2 o 3 meses que tardábamos antes. ¿No? Una cantidad de recursos, una cantidad de tiempo y lo que os he dicho antes, ¿no? Para mí ahora es la creatividad que tengas, lo que se te ocurra, porque el prototipo lo tienes ya. Entonces ya no es el proceso lo que importa ni el conocimiento técnico, ahora lo que importa es la idea que tengas y el resultado final. Esto, os lo estoy contando, esto es muy bonito, pero esto tiene dos caras. ¿Vale? Si el proceso ya no importa tanto, si ahora lo que importa es el resultado final, ¿qué hacemos con toda esta gente que ha adquirido conocimiento, ¿no? que sabe del proceso? ¿Qué hacemos con ellos? ¿No? Entonces, os quería contar un caso, ¿vale? Y ahora os voy a preguntar en slide otra vez, ¿vale? Para que me deis vuestra opinión. Os pongo un caso también real. ¿Vale? Queremos lanzar un producto nuevo. Y antes de lanzar un producto, pues siempre hay que coger todos nuestros estudios de mercado, estrategias de pricing, preferencia del consumidor, ¿vale? Y ver si el producto va a tener éxito o no. Si el producto no tiene éxito, o pensamos que no va a tener, obviamente no se lanza. ¿Vale? Entonces, tienes a 2 personas en tu equipo. Una es un analista super senior, que tiene muchos años de experiencia, el tío es capaz de coger todos esos números, esos datos, ¿vale? Y se tira 3 meses, día y noche, haciendo horas extra, trabajando fines de semana, no viendo a su familia, no viendo a sus amigos, y en 3 meses este hombre nos da su reporte final, ¿no? Y nos dice que sí, que adelante, que lancemos el producto. Y por otro lado tenemos un analista mucho más junior, que conoce las IAs agénticas muy bien, coge todos esos datos, los prepara, los mete en una agéntica y genera el informe. Luego mira las matemáticas, ves que está bien y me presenta el mismo informe. Los resultados, muy parecidos. Por lo cual, podemos asumir que los 2 informes están bien. Lanzamos el producto, efectivamente el producto es un éxito, se cumplen las expectativas y llega a final de año. Vale, ahora, como líderes, ¿a quién recompensáis? ¿Recompensáis al primer analista que se ha tirado día y noche, que ha invertido mucho tiempo? ¿O recompensáis al que ha sido mucho más eficiente? A ver, ¿qué dice la sala? Ambas cosas es trampa, ¿eh? Normalmente hay que recompensar a uno o a otro. Vale, muy divididos, ¿no? Sí. Esfuerzo, resultados, sí, muy divididos. Vale, sí. A ver, la verdad es que no hay una fórmula mágica, ¿vale? Todo esto es nuevo para todos. En mi opinión, esto depende mucho de caso a caso, pero una cosa que tenemos que tener en cuenta es que la IA es una herramienta, ¿vale? La IA nunca va a sustituir al factor humano. Si empezamos a recompensar solamente el resultado y no el esfuerzo y no conocer el proceso, el día que algo se rompa, y no es si algún día algo se rompe, o sea, los que estamos en sistemas sabemos que algo siempre se va a romper, es cuando se rompe, ¿no? Pues el día que algo se rompa no vas a tener a expertos que van a saber arreglarlo, que van a saber hacer ingeniería inversa, ver el proceso, ¿no? Entonces, siempre tened en cuenta que la IA es la herramienta, pero que el factor humano es lo realmente importante. Gracias, Javi. Y efectivamente, lo que creemos que va a marcar la diferencia es el factor humano. En un mundo donde todos vamos a tener superpoderes, ¿no? Vamos a ser capaces de hacer cosas que nunca hemos pensado, que a lo mejor nunca se nos han dado bien, que vamos a tener un poco al alcance de un clic. ¿Qué es lo que os va a diferenciar del resto? ¿Qué es lo que va a hacer que vosotros podáis también marcar la diferencia
¿Y cómo vamos a liderar? ¿Cómo vais a liderar en un mundo que está siendo cada vez más complejo, donde no solo va a ser más difícil diferenciar entre ese esfuerzo y ese resultado, pero también donde vamos a integrar las máquinas en nuestro día a día? Nosotros, en Philip Morris, hemos trabajado y para nosotros es, digamos, el foco principal cuando pensamos en jóvenes talento, en un concepto que nosotros llamamos metaskills. ¿Y por qué lo llamamos metaskills? Lo llamamos metaskills porque es donde vemos que las personas pueden marcar la diferencia, es donde vemos también que no importa de dónde vengas, no importa qué background, qué área vayas a finanzas, marketing, comunicación, nos parecen que son habilidades que son necesarias en cualquier puesto y aún más todavía. ¿Y qué son estas metaskills? Bueno, pues estas metaskills, tenemos por aquí las principales que para nosotros son clave. Sí, no estoy yo muy acostumbrada a tener esto aquí puesto, así que agradezco la ayuda. ¿Sí? ¿Bien? Gracias. Bueno, pues me gustaría empezar por el pensamiento crítico. Una de las cosas más importantes que estamos viendo a día de hoy es la inteligencia artificial. Podemos hacer un buen prompt y nos va a dar información buena, información relevante. Ahora, el punto es saber valorar si realmente esa información es buena o no, o es lo suficientemente buena. Nos está dando el resultado que sabemos interpretar bien lo que nos está proponiendo, y el punto más importante ahí va a ser cómo vamos a resolver los problemas. Entonces, la capacidad de resolver problemas y la capacidad de tomar decisiones es mucho más importante que nunca. Hoy, ChatGPT, Copilot o cualquier herramienta que uséis, Perplexity, etcétera, os va a dar una visión, dos visiones, alternativas, opciones, pero vosotros vais a ser los que vais a tomar la decisión de qué hacer con esa información. Por lo tanto, para nosotros el pensamiento crítico es algo fundamental en lo que llamamos las skills del futuro y en lo que buscamos a día de hoy en los jóvenes que se incorporan al mercado laboral y también, obviamente, en los empleados que ya forman parte de la compañía. Pero este pensamiento crítico nos lleva al siguiente punto, que es el juicio ético. Probablemente la inteligencia artificial nos ponga en un momento donde tengamos que decidir, oye, ¿esto es lo correcto? ¿Qué hago? ¿Aprieto el acelerador en este área o no lo aprieto? ¿Voy por esta dirección o no lo hago? Y esa responsabilidad de qué hacemos con toda esta información es nuestra. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar la ética en los negocios? Va a ser algo fundamental. Y es algo que solo el humano va a poder entender en el contexto, no es algo que te vaya a dar la inteligencia artificial. Una parte fundamental también es la gestión emocional y el liderazgo. En un ambiente donde todos vamos a saber mucho, todos vamos a tener muchísima información y vamos a convivir con máquinas, puede que tengamos equipos y hasta en algún organigrama exista la posibilidad de tener un agente con el resto del equipo. Bueno, ¿cómo vamos a liderar? Cuando tengamos que tomar decisiones y haya que trabajar y colaborar con otros equipos, ¿cómo lideremos? ¿Cómo influenciamos a esos equipos? ¿Cómo colaboramos con otras personas? ¿Qué empatía tenemos por la otra persona? Obviamente todo esto es importante hoy, pero en el mundo de mañana es más importante que nunca, porque muchas veces, no sé si vosotros lo notáis, pero cuanto más sumergidos estamos en el mundo digital, menos conexiones tenemos con las personas. Y esa conexión con las personas es lo que va a marcar la diferencia. En el ambiente laboral también. Y eso impacta en nuestro liderazgo, porque vosotros seréis líderes algún día, tendréis que gestionar equipos, tendréis que tomar decisiones difíciles, compenso esfuerzo, compenso resultado. Entonces, es algo que es fundamental en el día a día. La creatividad. Bueno, pues la inteligencia artificial a veces tiene ideas bastante interesantes, bastante rocambolescas a veces, pero la imaginación que puede aportar un ser humano y la creatividad y el soñar, el qué se podría hacer, es algo que es único y cuanto más tengamos por ahí, mejor. Y por último, me gustaría hablar de curiosidad y aprendizaje continuo. Vosotros estáis, digamos, delante de una tecnología que va a acelerar todo muchísimo. Vais a ir muy rápido, vais a poder hacer cosas en 3 meses, 6 meses, en un año que a lo mejor hoy no sabemos que se pueden hacer. Esa curiosidad por estar al día, esa curiosidad por aprender, por estar en constante aprendizaje, va a ser vital para todos vosotros y para todos nosotros. Pero sobre todo para vosotros, porque vosotros sois los que vais a decidir y los que vais a estar, digamos, nativos en el mundo laboral con la inteligencia artificial. Entonces, lo que hagáis y cómo lo hagáis va a tener muchísimo impacto.
Así que para mí, un poco, la conclusión de todo esto es que el factor humano es la clave para el futuro. Las máquinas son una herramienta, pero vosotros vais a gestionar esa herramienta y la vais a dirigir. Transformación. Obviamente, la inteligencia artificial va a transformar lo que hacemos, pero sobre todo va a transformar vuestra carrera. Vuestra carrera va a ser una transformación continua, va a ser una constante vorágine de hacer cosas nuevas. Y no hay que tenerle miedo. Yo creo que es una gran oportunidad, porque vais a poder elegir, vais a poder tener opciones y vais a poder crear esas opciones. La IA va tan rápido que lo que hoy es una habilidad necesaria puede que mañana no lo sea. Por eso nos gustaría también contaros un poco nuestro ejemplo y cómo lo estamos enfocando. Bueno, el vídeo este que acabáis de ver, el edificio que sale, en Philip Morris lo conocemos como el Cubo. Es nuestro centro de investigación y desarrollo más importante, ¿vale? Está en Suiza, en Neuchâtel. Y para llegar ahí, pues os cuento un poco la historia, ¿vale? Philip Morris se fundó en 1847. Estamos hablando de una empresa muy antigua. Durante 160 años, lo único que hemos hecho han sido cigarrillos, con más o menos alguna evolución, filtro, packet, lo que sea, pero al final ha sido el mismo producto durante 160 años. Hemos sido muy buenos. Somos la compañía líder del mundo, no voy a hacer publicidad, pero tenemos las marcas más reconocidas del mercado, ¿vale? Y en 2008 decidimos que ese no es el futuro, que queremos cambiar. Entonces invertimos mucho esfuerzo, creamos este centro de investigación y empezamos a trabajar en alternativas libres de humo, ¿vale? Un producto totalmente diferente que sea mucho menos nocivo para los consumidores. Con una ambición, o sea, esto no es solamente un lavado de cara, tenemos una ambición muy potente, que es para 2030 el 66% de nuestros ingresos, 2/3, tienen que venir de alternativas libres de humo, a nivel global. Entonces, imaginaros, 160 años haciendo cigarrillos, líderes del mercado, y en menos de 30 años, bueno, 22 años, tenemos que ser líderes en otra categoría. Un modelo de negocio totalmente nuevo. En 2010, nuestro porcentaje de ingresos que venía de alternativas libres de humo era 0. Todavía no los vendíamos. Hoy representa más del 40%. O sea, una transformación, si lo ponemos en escala, ¿no? De 160 años a 10, una transformación totalmente diferente. Y para eso hemos tenido que correr mucho. Entonces, ahora te voy a dejar a ti que cuentes cuál es el factor fundamental. No, está claro. Y al final, la ciencia, la innovación y la tecnología pues, también nos han permitido crecer de una manera, digamos, acelerada y transformarnos, pero esto no hubiese ocurrido sin personas, esto no hubiese ocurrido sin talento. Para nosotros, nada de esto hubiera pasado sin la gente que lleva más de una década reinventándose, pensando, siendo creativos, empezando a buscar alternativas y maneras diferentes de hacer las cosas. Por eso nosotros, cuando estamos buscando talento y pensamos en el futuro, ahora, por ejemplo, estamos lanzando un programa, Future Ready, donde lo que hacemos es buscar jóvenes con talento. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué buscan las empresas hoy? Bueno, pues buscamos jóvenes que aprendan rápido. Valoramos la experiencia, por supuesto, pero valoramos, como decía antes, mucho más la capacidad que hay de aprender rápido y de hacer cosas nuevas. También que piensen diferente. Hoy en día la inteligencia artificial nos va a dar muchas respuestas, pero lo que queremos es lo que no nos va a dar la IA. Esa parte que es creativa, esa parte que es diferente. La otra parte es una parte que hablábamos antes, pues la inteligencia artificial ya está aquí, no es el futuro, está con nosotros. Podemos sentir a veces miedo, incertidumbre, pero lo que necesitamos es gente motivada que la quiera liderar y que la quiera usar de una manera ética y responsable. Y por otra parte, la parte fundamental que buscamos en los jóvenes de hoy es gente que quiera liderar el cambio, no seguirlo. Tenéis la oportunidad de diseñar, liderar, hacer cosas nuevas. Así que esas son un poco las habilidades que estamos buscando más a día de hoy. No sabemos qué va a pasar, no tenemos una bola de cristal, no podemos predecir el futuro,
Sabemos que hoy en día las organizaciones están cambiando, ya no tenemos estructuras jerárquicas, ya no tenemos esos roles de junior, senior, sí, por supuesto, hay experiencias diferentes, empiezas, digamos, de una manera más junior, pero no necesariamente haciendo tareas junior. Lo que sí que vemos es que las organizaciones son más fluidas, más matriciales, proyectos, creatividad, reverse mentoring. O sea, cada día vemos que ese pensamiento diferente es fundamental. Una de las cosas que también estamos haciendo es invertir en los empleados que están en la compañía. Tenemos un programa en inteligencia artificial muy amplio donde tocamos muchos temas y que tenemos accesible para todos los empleados, porque uno de nuestros principales objetivos, digamos, es que todo el mundo coja este tren. Cuanto mejor utilicemos la inteligencia artificial, mejor podemos trabajar, mejor nos va a ir y más superpoderes tendremos todos. Entonces, es algo que estamos fomentando muchísimo dentro de la empresa. Para que os hagáis una idea, hoy tenemos unos 800 casos o proyectos, digamos, de inteligencia artificial en diferentes áreas de la compañía, donde estamos trabajando en pensar cómo hacer, digamos, cosas diferentes de una manera distinta y que la inteligencia artificial pues, nos dé esa capacidad de aumento, esa velocidad y esa innovación de una manera mucho más rápida. Como os comentaba Javi, somos una empresa centenaria, bicentenaria, muy antigua, ¿no? Pero digamos que hemos recorrido un camino importante y en los últimos años muy acelerado, donde la transformación obviamente pues, está aquí. Se vive, es acelerada, es intensa, pero también trae cosas que nunca pensamos que fuéramos capaces de hacer. Y vuestra generación va a vivir ahí, vuestra generación va a ser una generación transformadora. Tenéis en vuestras manos las posibilidades de transformar, cambiar el paradigma de cómo se hacen las cosas. Y por eso me gustaría dejaros con un mensaje, y es que la inteligencia artificial no os lidera, sois vosotros liderar la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que va a ser importante? Pensar, crear, decidir. Y pues el punto está en que confiamos en vosotros, chicos. Vosotros vais a ser los que nos vais a ir definiendo el camino, porque lo tenéis, digamos, tenéis más herramientas que cualquier otra generación anterior y tenéis todo al alcance de vuestra mano. Así que desde nuestra parte lo que pues, podemos decir es muchísimo ánimo, de verdad, Future Makers, y confiamos muchísimo en vosotros. Muchas gracias por estar aquí. Y la verdad es que, bueno, no sé si tenemos quizás un par de minutos por si alguno queréis hacer alguna pregunta. Nos podéis encontrar también en las redes. Estaremos aquí un ratito más por si preferís hacernos alguna pregunta en un ambiente un poquito más pequeño. Pero bueno, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Hay algo que nos queráis comentar? Buenas, yo tengo una pregunta en relación a la hora de implementar la inteligencia artificial, ¿cómo compagináis la confidencialidad de datos dentro de una empresa tan grande que supongo que será bastante complicado y aparte que está evolucionando tan rápido que al final no te da tiempo a compaginar pues, esa parte legal con la evolución tecnológica? Necesitaría otra sesión como esta para contarte los detalles, sí. Pero obviamente, sobre todo por el tipo de industria que somos, ¿no? Tenemos que tener muchas salvaguardas, muchísima seguridad, nuestros propios espacios, nada que se comparta en abierto. Entonces, la seguridad es una parte crítica para nosotros y en mi equipo puedo decirte que el 40% del esfuerzo se dedica a seguridad. No sé si contesta la pregunta, así en líneas generales, pero sí, es algo que es crítico para nosotros. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, nada, gracias por la charla. Y mi pregunta es un poco relacionada con la anterior, pero más el tema de la gobernanza. ¿Qué política, al ser una empresa tan grande, qué política tenéis establecida? Ya, si es algo que ya estáis trabajando y si usáis algún tipo de herramienta, por ejemplo. Sí, tenemos un governance central muy fuerte. Obviamente no pueden empezar a salir proyectos como churros en cada mercado. Estamos presentes en 150 mercados aproximadamente. ¿Sí? Entonces, claro, no podemos tener a 150 grupos de personas haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, todo eso está centralizado. Tenemos un governance en el que cada uno manda su caso y a partir de ahí, cuando veamos que nadie más está haciendo lo mismo o que nadie está haciendo algo parecido que se pueda reutilizar, entonces vamos con los desarrollos. No sé si esto contesta tu pregunta. Si es algo, Sí, por completar un poquito, quizás si me permites, una de las cosas que tenemos fundamental es, tenemos equipos que lo que hacen es, digamos, describir esos
principios, prácticas, para que todos entendamos en qué parámetros nos podemos mover. Tenemos herramientas como, pues más esencial, Copilot y cosas así, lo usamos en el día a día. Creo que es raro encontrar a alguien que a día de hoy no lo use como una herramienta para muchísimas cosas, pero también hay muchas otras, digamos, herramientas internas que estamos haciendo en base a algunas que salen en el mercado y a otras que estamos creando nosotros. En estos 800 casos que os decía antes, pues son diferentes proyectos donde hay equipos. Pues os puedo contar un ejemplo en recursos humanos. Una de las cosas más difíciles como líder es dar feedback, por ejemplo. O sea, cuando tienes que darle feedback a una persona y explicarle a una persona quizás si las cosas no están yendo bien o tienes que tener alguna conversación difícil, no todo el mundo se siente cómodo, es complicado. Y una de las cosas, por ejemplo, que hemos trabajado es una especie de agente que te da feedback, que te permite practicar, ensayar, prepararte un speech, preparar una presentación, cómo dar feedback. También hemos desarrollado tenemos una especie de agente que se llama Coachelo, ¿vale? Que es un coach interno, donde tenemos toda la parte de herramientas de desarrollo que tenemos para nuestros empleados dentro de la compañía, como todos los programas de formación, trainings, programas de coaching, mentoring, etcétera. Entonces, en vez de irte a una web interna y buscar las cosas, es un agente con el que tú hablas y te va explicando las cosas. Pues todos estos proyectos nacen de ideas de nuestros empleados que proponen cosas, que exploramos y que pasan por digamos, governance que Javi describe, donde lo que también intentamos ver es cómo ponemos nuestros recursos de manera eficiente. Es decir, si los 150 países se ponen a inventarse herramientas de desarrollo, pues no estamos aprovechando el tiempo de una manera muy productiva. Pero si sabemos que hay un mercado que lo está trabajando, le damos espacio, le damos tiempo, la empresa pone recursos y luego lo que hacemos es ponerlo a disposición de todos los demás. De manera que invertimos nuestro tiempo en cosas específicas, pero no repetimos los mismos proyectos en diferentes sitios. Hacemos equipos de trabajo, digamos. Pero nace todo de ideas de los empleados que escalamos arriba y nuestro equipo de inteligencia artificial, que pertenece a la función de IT, trabaja muy de la mano con recursos humanos. Por eso hemos venido los dos en tándem, porque trabajamos mucho de la mano para poder implementar estos proyectos. Oye, vale, muy interesante. Y claro, me imagino que debe haber mucho esfuerzo detrás para llevar tantos proyectos. Justo aprovechando para hacer otra pregunta. Sí. El tema de... perdona. En cuanto a la inteligencia artificial, ¿qué tanto porcentaje usáis? ¿De manera interna o de cara al cliente? O sea, ¿qué porcentaje usáis de IA interno y de IA de cara al cliente o al consumidor? En este caso. No tenemos métricas exactas, pero sí te puedo decir que depende mucho de cada función. En mi equipo se usa a diario, todo el tiempo. En equipos con procesos más automatizados, como supply chain, ¿no? Todo esto también se usa mucho. En equipos comerciales, depende mucho de cada equipo. Entonces, no podría darte un valor exacto, no sabría decirte 80 interno, 20 externo, porque depende mucho de la función en la que estés. Lo que sí te puedo decir es que está totalmente integrado en todos los procesos que hacemos. Vale. Bueno, oye, muchas gracias. Bueno, yo que tengo que ir terminando. Muchísimas gracias, José Manuel. Javier, ha sido súper interesante. Gracias.